Acabamos de ver evidencias, espero que fueran claras, de la organización de los salmos. Ahora lo que queremos ver es su argumento. Y para esto lo que queremos notar es que hay ciertos salmos claves, ciertos salmos claves. La primera tarea que hicieron en esta clase, en la predicación sistemática de los salmos, tenía que ver con los salmos 1 y 2. Y espero que hayas notado similitudes, conexiones, enlaces entre los salmos. Por ejemplo, el salterio, los salmos. El salterio abre con bienaventurado el varón que. Y el Salmo 2 termina, bienaventurados todos los que. Los primeros dos salmos marcan quiénes son los bienaventurados. En el mundo antiguo hebreo, cuando tú describías, definías, articulabas quiénes son los bienaventurados, estás notando quiénes son los sabios. Estos salmos son salmos de sabiduría, son sapienciales. Identifiquen quién es el dichoso, el feliz, el bendecido por Dios. El primer salmo es la persona cuya delicia es la palabra de Dios. Segundo salmo, el bienaventurado es aquel que ama al rey puesto por Dios y le hace homenaje y sumisión voluntaria. Ese es el bienaventurado. ¿Okay? Y con esto el salterio abre y comenzamos el viaje. Y a propósito, en el libro de los Salmos, en el tiempo de los Salmos, ¿puedes pensar en alguna persona? Salmo 1, quien amaba la palabra de Dios, andaba en el consejo divino y no de los malos, no camina con los pecadores, no se sienta en la silla de escarnecedores. La ley de Jehová es su delicia y medita en su palabra día y noche. David, eso es, David es tu ejemplo de eso. Cuando se amontinan más gentes y los pueblos piensan cosas vanas y se levantan contra Dios y su ungido. ¿Quién es el ungido de Dios? En los tiempos de los salmos, el ungido de Dios es David. ¿Y a quién puso Dios sobre Sión, su santo monte, para que fuera rey? Versículo 6. David. O sea, Salmos 1 y 2, en el momento inmediato, en el contexto original, se refieren a David porque él ama la palabra y es el rey puesto por Dios. Pero si entiendes que David no es la referencia final y completa. No con David nos contentamos y nos vamos, no. La verdad, conociendo la historia, David sí en algunos momentos andaba mal y no amaba la palabra de Dios. O sea, él falló en cuanto a la palabra y él también falló en cuanto a la comisión de exterminar el pecado del mundo y establecer el reino de Dios y tener puro adorador de Dios en el mundo. David falló. Pero Jesús es el que amaba la palabra y era su meditación día y noche. Y las referencias a un ungido, las referencias al rey, al Mesías. Es claro que Salmo 2 se refiere a Jesús, el verdadero hijo de David. Entonces, tiene su momento histórico y su explicación en ese entonces, pero todo eso se refiere a Jesús. Tal como los salmos en general se refieren a David y su dinastía, a fin de cuentas se refieren a Jesús porque Él es el personaje, Él es el ungido, quien es encargado con la comisión que Dios le dio a la dinastía de David. Ahora, estos dos salmos establecen, es como la introducción a un himno.
Es como cuando el piano toca la introducción y ya sabes en cuál tonalidad estamos, ya sabes si son 3 o 4 puntos, ya sabes si son, bueno, eh, bemoles o sostenidos. O sea, ya escuchas todo eso y ahora estamos listos a cantar juntos. Pues a partir del tercer salmo cantamos juntos. Pero el último salmo de cada libro es clave. En Salmo 41, el último del primer libro, lo que descubrimos es que David, el único cantante del primer libro, ¿te acuerdas? Primer libro, puro David. Okay. Y David es el ungido de Dios. David es el que ama la palabra. Y se supondría tal vez que porque David ama la palabra y él es ungido de Dios, él no va a tener ningún problema. Pero ¿sabes qué? El ungido de Dios, aunque ama la palabra, Salmos 3 y 4, aunque se levanta temprano y antes de acostarse lee la palabra y la ama y busca a Dios, tiene muchos enemigos y termina capítulo o el Salmo 41 enfermo pidiendo salud. ¿Qué pasó con nuestro ungido? No vivió toda su vida en un lecho de flores rodeado de bienes y paz por todos lados. Tuvo enemigos y luchó. Wow. El ungido de Dios luchó y tuvo mucha oposición. Primer salmo. Segundo libro de los salmos termina con el Salmo 72, con la coronación de Salomón. Dice para Salomón o por Salomón. Y es la descripción de un reino bajo el rey, el líder, el ungido de tus sueños, un rey justo, un rey pacífico, un rey que no respeta la autoridad y el poder de los ricos, un rey que pone justicia para pobres, un rey cuyo poder y cuya autoridad trae paz y prosperidad al pueblo. Para Salomón. Entonces, en el segundo libro, ¿te acuerdas cómo otros cantan? Los levitas, Asaf y David. Otros cantan con David y vemos la dinastía de David, no como la de Saúl, la dinastía de David establecida sobre la tierra. Los hijos de David van a establecer el reino de Dios. Es la idea. Tercer libro comienza con Asaf. 11 salmos del director de la adoración y él confiesa, por poco resbalaron mis pies. Tuve envidia de los arrogantes. Yo vi la prosperidad de los impíos y yo quería ser impío también. Yo. Hasta entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Pero no es nada prometedor que el director de la alabanza, el director de la orquesta, el que David mismo puso para guiar al pueblo de Dios en adoración, confiesa, casi apostaté. Cuando vi que los malos van bastante bien y nosotros que estamos acá en el templo no nos va tan bien. Entonces, en el tercer libro, vamos con los creyentes cuestionando y preguntando y dudando. Y el último libro, la clave para cada libro es su último salmo. El último del tercer libro es por Etán el israelita. Y él afirma su fe en Dios y que Dios es fiel en su pacto, es misericordioso y verdad. Es gracia fiel. Misericordia, verdad, gracia fiel. Okay. Y dice, celebran los cielos y la tierra, que celebren la gracia fiel. Primera estrofa larga. Segunda estrofa, porque tú hiciste pacto con David. Es nuestra esperanza. Tercera estrofa, 38 al 45.
Pero todas las promesas que tenemos en el pacto con David no las vemos cumplidas, vemos lo contrario, vemos la derrota de la dinastía de David, no la conquista. Y el tercer libro termina con 7 preguntas que no tienen respuesta. Y la primera de estas es Salmo 89, versículo 46. ¿Hasta cuándo? Y no hay respuesta. Y entonces el Salmo 90, cuando terminamos el tercer libro, viendo la derrota de la dinastía de David y preguntando hasta cuándo, regresamos a Moisés, Salmo 90. Porque Dios, tú has sido nuestro refugio de generación en generación antes de que naciesen los montes. Él no regresa a la creación, Él regresa hasta antes de la creación. Pero no nota lo que pregunta Moisés. Salmo 90, versículo 13. Vuélvete, oh Jehová. ¿Hasta cuándo? Espérame. En Salmo 90, comenzando el cuarto libro, yo pensaba que con Moisés vamos a regresar a la creación, a Génesis. Dios es Dios de siempre. Sí. Pero Moisés mismo, con esa fe y expectativa, Moisés mismo preguntó, ¿hasta cuándo? Entonces, terminando el libro 3, 89, escuchando a Etán el Ezraíta preguntar hasta cuándo, tal vez nos desanimó, pero nota que el primer autor de los primeros libros, Moisés mismo, preguntó, ¿hasta cuándo, Dios? Ya llevamos un buen preguntando hasta cuándo. El cuarto libro termina con 2 salmos históricos, Salmos 105 y 6. Y estos salmos históricos, 5 y 6, 105 y 106, trazan el propósito de Israel desde Abraham, Salmo 105, versículo 5 o 6. Luego los patriarcas, luego José, luego Jacob, luego Moisés y Aarón. Salmo 106 continúa la historia con la fidelidad de Dios en el Éxodo, en el Mar Rojo, y con Moisés, y traza todo eso hasta Sinaí, y números 13, 14, números 25, las historias del tiempo de los jueces, y luego, pues el pacto con David, pero termina, Salmo 106, versículo 47, sálvanos, Jehová Dios nuestro, recógenos de entre las naciones. Es el exilio. Entonces, los últimos 2 salmos del cuarto libro trazan la historia de Israel desde Abraham hasta el exilio. Y el Salmo 107, el quinto libro, comienza con la respuesta a la oración. La oración era, sálvanos, oh Dios, recógenos de entre las naciones. Así termina el cuarto libro. El quinto libro abre con alabar a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Digan los redimidos, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras. Ahí está la respuesta. Entonces, cada salmo final y muchas veces el inicial del siguiente avanza la historia. Ahora, un detalle más en cuanto al último salmo. Salmo 41 termina con, escuchen los versículos, 41:13. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. El Salmo 72, último del segundo libro, dice, 19, bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra se llena de su gloria. Amén y amén. El tercer libro, a pesar de 7 preguntas sin respuesta, termina con 89:52. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén.
cada uno de estos 3 libros termina con una doxología y amén. El Salmo 106, el 4º libro, termina: bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén. ¿Ves? Libros 1 a 4 termina con amén. El 4º libro, después de decir amén, dice aleluya. Y el 5º libro termina con 5 salmos que terminan en aleluya. ¿Ves lo que pasa? Tenemos el último salmo de cada libro con doxología, amén, doxología, amén, doxología, amén, doxología, amén, aleluya. Y luego, aleluya, en 5 salmos. El primer libro, su género principal es lamento. El 5º libro, su género principal es alabanza. Y es cierto que en el 3er libro tuvimos mucha duda, mucha duda. Pero tras el desarrollo de los salmos, vemos cómo Dios convierte el lamento de su ungido en alabanza. Los creyentes tienen sus dudas, porque no pensaban que el ungido de Dios iba a lamentar y sufrir. Pensaban que porque él amaba la palabra, Salmo 1, y porque es el ungido de Dios, el rey sobre Sión, que él va a tener pura victoria. Y no, luchó y lamentó. Básicamente, y esto ya vimos, yo sé que ya lo vimos, básicamente libros 1 a 3 trazan la primera venida del Señor Jesús. Y libros 4 y 5 son el canto de la iglesia hoy, en su sentido profético. El canto en el exilio, afirmamos que Jehová reina, Dios reina, y que Dios restaura. Porque en el 5º libro hay 15 salmos de David de nuevo, ¿verdad? Fueron 37, 38 en el primer libro, 20 salmos en el 2º libro de David. Pero libros 3 y 4, un salmo, 2 salmos y ya. Pero David regresa y vuelve a cantar en el 5º libro. ¿Y sabes qué? Jesús vino. Y Jesús es el que ama la palabra. Jesús es el rey de Salmo 2. Jesús es aquel fiel creyente que busca a Dios en la mañana y en la noche, Salmos 3 y 4. Él es el verdadero ungido por Dios, quien lamenta y lucha y batalla, pero persevera. Y otros creyentes cantan con él, 2º libro. Y aunque ahora parece que no hay hijo de David reinando sobre la tierra, Jehová reina. Jesús sí reina en los cielos. Y Él regresará a la tierra para restaurar el reino de Dios sobre la tierra. Entonces, este es el tema que ya vimos como resumen. Jehová reina y restaura. Y por los motivos que acabamos de ver, creo que este es el tema de los salmos.